Buenas tardes, estamos aquí con don Roberto. Don Roberto, por favor, díganos su nombre completo. Roberto Rodríguez Ramírez. Y don Roberto nos va a hablar acerca de la Hermandad del Santo Sepulcro. Don Roberto. Yo inicié en la hermandad porque mi padre, él estaba ahí, él era miembro del Santo Sepulcro. Ajá. Y a mí, yo llegué ahí como reemplazo. ¿Cuántos Sí, años tenía don Roberto? yo tenía 20 años. Jovencito. ¿Y el papá? Mi padre ya tenía sus 70, 70, listo. más o menos. Y él llegó y me dijo, mire, son anécdotas que han pasado en la vida. Cuando él escogió a todos y nunca me tenía en cuenta a mí, Ya. porque... Más pequeñito. No, yo era igual de alto a él, pero entonces mi hermano Pedro era más bajito. Sí. Pero como yo fui bandido, Claro. él no me tenía confianza a mí. Entonces, eso que, mire, la historia linda es esta. Cuando él llegó y me dijo, ¿será que tú me puedes reemplazar a cargar el paso? Le dije, padre, Qué emoción. esto lo tengo aquí. Bueno, pasó eso. El túnico de él era igual de a mí, pero muy ¿Robusto? robusto, sí. Él era un poquito más grandecito que El mi hermano. hermano Sí, ya. Rafael. ¿Cómo se llamaba él? Rafael, que vino la vez pasada. Entonces, bueno, cuando 2 años con el túnico de él, Sí. yo me enredaba cargando el Santo Sepulcro, cargando el Cristo, yo me enredaba hasta que un día le dije, a los 3 años, le dije, padre, ¿me vas a dejar aquí? O si no, renuncio porque yo me enredo con esto. Sí. ¿Qué dijo? ¿Tú crees? El que está aquí y siempre mi hermana Carmen, ella tenía un almacén, bueno, ella era mi segunda madre. Ya. Ella llegó y me dijo, Robert, costurera, y llegó y me cogió La túnica. Y mire, casi salían 3 túnicas de ahí. ¿De verdad? Claro, porque él era robusto. Y yo flaco. Yo era flaco. ¿Qué color eran las túnicas? Negra, lo que está todavía. Toda negra. Toda. ¿Todavía la tiene don Roberto? No, esa túnica se la di a mi hijo, porque ha pasado. Claro. Ha pasado. De generación en generación. Sí, y bueno, pasó eso. Bueno, pues cuando ya empezamos ahí lo que fue todo, estar ahí con los
ya nadie de los que cuando yo inicié, ¿No hay nadie? no, ya el único que quedó soy yo. Mi hermano Rafael, él llegó más tarde ahí a la hermandad, pero sí, no, son cosas que pasaron tanto. Y le voy a contar una historia, algo que yo lo tengo aquí y lo tengo aquí en mi corazón. Ujú. Un día, un jueves santo, mi hijo Gabriel, El que heredó la túnica. mi hijo, y él ahorita está, sí, el que heredó la túnica que yo tengo, él no hablaba, él tenía 3 años y medio y él no hablaba, y siempre él era con las manos y Ya. Le hablaba a través de señas. a través de ese, y no, y yo decía, Virgen Santísima, porque ese día, mire, para que lo tenga ahí bien, un jueves santo, yo iba con mi esposa, con mis hijos, mis hijas, y subí a Monserrate A pie. con él, aquí, Una promesa. Estaba haciendo una promesa. una promesa. Lo llevé allá, Niño. oye, se lo presenté en rodillas. Entonces su merced lo llevó hasta allá y lo presentó. Se lo presenté. Sí, tranquilo, su merced, no se apague. A nuestro Señor. De rodillas. Mire, es algo que mi Dios me dio. Bajé y lo subí y lo dejé alzado de Monserrate. allí, de Monserrate. Y cuando yo llegué abajo, mire, yo estaba cansado. Claro. Cansado porque ya él pesaba algo y él no hablaba. Vine y cargué el Santo Cristo. ¿Eso fue el mismo día? El mismo día. El mismo. Sí, espera que es que estoy aquí ocupado. Sí, cuéntame. Dígame qué. No, creo que después hablamos. Ese día. Cargó la cruz ese día. En Jueves Santo. Y mire, cuando llego yo, decir más o menos a las 9, 8. ¿De la mañana o de la noche? De la noche. Llegar a la casa cansado. Claro. Cansado. Pero su merced fue solo hasta allá, a Monserrate, fue solo con el niño, con la todas, familia. Con toda la familia. Con mi esposa, con mis hijas. Sí, y con el niño alzado. Luego se llegó acá y luego se fue al sepulcro y cargó a Jesús. Bueno. Y cuando llego, esto es algo que Dios
Cuando yo llegué, sí, a las 8:30, tal vez 8:30, 9. Llegué a la casa. ¿Y qué hablaba? ¿Qué o qué? ¡Papá! Dios mío, Jesús, Eso es algo, milagroso. es algo que yo no tengo. No tienes muerte en su corazón, claro, claro. Jesús lo escuchó, lo escuchó. Y le dio el milagro el mismo día. El mismo día. Yo tengo tantas historias. Por eso su merced me decía que estaba muy agradecido con Dios, ¿cierto? Yo siempre digo, mira, Dios me ha dado todo, todo. Sí. Mi Dios me ha dado. Fui ciclista. No pude hacer lo que yo quería, pero siempre está conmigo. Sí, Él es todo. mi padre, mi papá. Mi papá es algo tan especial para mí. Yo, a veces, yo le pido perdón a mi papá a veces por nada. Es todas las cosas que uno a veces comete, pero Como es todos, algo. cometemos errores, como todos cometemos errores. Pero esa es la historia. Ay. Yo de ahorita, yo le puedo decir, cuando yo inicié ahí en la capilla fue por mi padre, por todo. Pero Yo, discúlpeme, don Roberto, sí, cuando usted, bueno, el papá le dio la túnica y bueno, ya su hermana le arregló su túnica. ¿Cuánto tiempo pasó para que usted fuera a llevar a su hijo hasta allá? ¿3 años, 6 años? no, él empezó, yo lo llevé a los 3 años, Sí, él se metió debajo del paso, sí, donde yo sí. cargaba. Él me mantenía ahí. Y ya cuando eh, él se fue, él hizo sus trabajos aquí, lo que fue el estudio. Él se fue para Santa Rosa de Cabal, allá estuvo en el seminario. Él es el que estudió para ser cura. Sí, él estuvo allá en el seminario, que es el único hijo que yo tengo. Entonces él estuvo allá y bueno, cuando llegó aquí, lo incorporé, no, pero ya le dije, ponga el nombre. Sí, sí, sí. Y sí, para que eh, él está incorporado ahí, él está ahí en la... Yo duré 20 años reemplazando a mi papá, a Luis Felipe Rodríguez, que es ese señor más lindo que yo he tenido en la vida. Ha sido mi papá, lo más lindo. Yo sueño con él. Y Narreme una historia de su papá. él era la historia de mi papá. Mira, él fue tan noble, él fue tan, no sé, a mi mamá la adoraba. Mi papá era un grandote y mi mamá era muy chiquitica. Chiquitica era, unos 50 de estatura. Pero mi madre se dio las mañas de hacerle 10 hijos. 10 hijos.
mire, son anécdotas tan bonitas y él nunca, mire, nunca llamé y me llegó y me a una mujer, nunca debe tocarla por nada. Mi papá, yo, a él está en el cielo Ujú. y sí que él me protege a mí. Otra historia de mi papá, te la voy a contar. El día que él murió fue tan duro para mí. Para mí fue porque él era mi vida, Claro, claro. con todo respeto. Quería más a mi papá que a mi mamá. No sé. Y mi mamá, yo era el consentido porque yo soy el menor. Ya, de los 10 hermanos es su merced el menor. Yo soy el co. Y mi padre un día llegó y me dijo, hijo, de todos mis hijos, usted es uno de los mejores. Sí, ¿no? Mire, todas las que yo le he hecho, dijo, no, sí, se voló de la casa a los 15 años y hizo todas sus... Pero usted, ahorita lo que es, Se sentía orgulloso de su merced. sí, fue algo que, no sé, y me dijo, usted es uno de mis mejores hijos. ¿Por qué? Porque cargué el paso, hice todas las cosas que él me decía y sí, hicimos, es cierto. Fue algo, Claro. mire, es cierto, son tantas cosas que han pasado. Él es mi hermano, por ahí, Otro hermano. otro hermano, y vienen a visitarme aquí. Yo soy así, soy Muy abierto. entregado, pero mi papá fue lo más lindo que yo he tenido en la vida. Le cuento, si tú quieres preguntarme algo de lo que es la Semana Santa. Pues yo quería preguntarle una cosita. Sí, cuéntame. Digamos, don Roberto cree que el hecho de uno cerca, porque no todos son, o sea, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si las personas que son cargueros tienen como un beneficio espiritual cuando se carga una de esas imágenes, uno de esos pasos, en cada, porque en su vida yo pienso que sí, don. Buenas tardes. Buenas, pero él era muy alto para alcanzar a nivelar el paso. Sí. Entonces, ahí fue cuando llegó y me dijo, mire, y se sintió orgulloso de mí porque yo estudié mire, yo he hecho tantas cosas. Estuve en una hermandad y lo único que yo me arrepiento y no me arrepiento de todo lo que yo he hecho. Yo he sido mujeriego. Eso sí lo he hecho. Pero que mi Dios me ha dado tanto,
tanto que mi padre, hay veces, en sueños, Ujú. hablo con él. Le voy a contar el otro anécdota. Cuando mi padre murió, a los 8 días, él me llamó, me soñé con él Ya. y llegó y me dijo, Roberto, él me decía siempre, no, sí, en esto tiene que estar escrito el don. Mi padre siempre a nosotros nos decía don, Don. don Roberto, don Rafael, don Manuel. Ya, ya. Él tenía siempre Eso. esa, no sé, lo que él decía, no sé qué. Él siempre decía don, la persona. A nosotros, los hijos, nos decía don. Don. Y por eso yo, y con Rafael, con Jorge, yo le digo a mi hermano que quiero tanto a Pedrito, don Pedrito. Ya, ya. Es como un Ahora, cariño, es como un cariño. eso es Como de respeto, como el de cariño. respeto. Ese es el respeto más grande que hay para una persona. Ajá. Sí, no, yo con esas historias Y pasaron los 10 días y el papá lo llamó, don me Roberto. llamó en sueño y llegó y me dijo, Robert, don Robert, no se preocupe, papi, porque estoy aquí, mire, al pie de Dios nuestro Señor y la Virgen Santísima. Estoy aquí al ladito. Eso es algo, Claro. eso es algo que uno como que le queda. Y llego al otro día a donde Pedrito Ujú. y llego allá y él contento y yo feliz. Llegó y le dije, hola Pedrito, ¿y usted por qué está así contento? Dijo, su merced se soñó con mi papá anoche. Dije, ¿cómo así? Él me dijo esto, estoy aquí, al pie de la Virgen Santísima. Eso es algo, Claro. nos abrazamos. Él también le dijo a él, soñaron los dos el mismo sueño. Exactamente igual, Ay, exactamente igual. Y nos abrazamos y mi viejito está. Y él fue el que hizo aquí de la Virgen del Carmen. sí. Él fue el que hizo todo. Inició con eso las procesiones y todo. Y él fue el que. Entonces, y él está allá. Él está allá. Está bien, Uy, está bien. mire, son tantas. Y su merced, ¿qué consejo me podría dar? ¿A mí? Ya asumo, ¿sí? Sí, a mí. Mira, yo lo único que espero que Tranquilo que yo paro eso. el consejo que te puedo dar, que siempre ore, ore. El Santo Rosario en la mañana. El Santo Rosario yo
me despierto a las 5, 5:30 y a la Santa Virgen, el Santo Rosario, pedirle a uno, a Dios, por la vida, por la salud y qué más, por mis hijos, pedir yo pido y me arrodillo al único que me arrodillo, a Dios que nos y si estar uno conectado, Él nunca nos abandona. Y mire a quién nos trajo. Sí. Al Papa, quien va a ser una copia de... ¿El Papa que fue nombrado ahorita? Sí, mire, él va a ser algo tan especial. Y ore por él, para que el Espíritu Santo siempre esté con él, que lo ilumine, que esté pendiente de él. Porque lo que fue Francisco fue algo, y lo que él va por la misma, ¿por un camino? La misma línea, y va a ser algo muy especial. ¿Por qué? Porque para la paz del mundo. Porque sí, arrodíllese y échese la bendición y pida siempre por el Espíritu Santo para que le dé iluminación, para que esté ahí con el Santo Padre, para que nos dé la paz del mundo, la paz celeste y la paz de uno también. Muchas gracias, don Roberto. Y yo le quería decir, porque veníamos con esto de los cargueros, del Santo Sepulcro, ya fue carguero 20 años. Sí. ¿Qué condiciones debe tener un carguero para poder pertenecer? Sé que pues pueden ser, digamos que los papás se los heredan a los hijos. Sí. Pero yo me he dado cuenta de cuando ellos están en reunidos, son como serios, como cuando están haciendo cargar el santo, los diferentes pasos que hay, como muy calmados, como muy centrados en lo que están haciendo. Es muy diferente en este sentido, porque nosotros tenemos un grupo, lo que es el Santo Sepulcro y lo que es la Hermandad del Cristo, es muy diferente a lo que hay en los otros pasos. Los apóstoles, San Juan, San Pedro, la Verónica, son 14 pasos que hay ahí, y es muy diferente porque en este sentido los que llevamos es algo que no quisiera decirlo, el mando, porque nosotros no podemos mandar en nada. El único que manda es Dios, nuestro Señor. Pero llevamos más o menos una capitulación ahí que uno dice. Es por lo que ustedes son más, tienen más conocimiento de eso, me imagino yo. No. ¿O sabiduría? No. Entonces. Nosotros entregamos todo lo que sea en la capilla de San Martín. Sí. Nosotros arreglamos allá la capilla. Ustedes están a cargo de la capilla, por esa razón tienen que estar. Porque
el padre, en ese tiempo, eso hace unos 40 años, que él llegó y nos dijo, tengan la capilla está disculpa, está deteriorada, Deteriorada. Miren a está ver cómo botanada. ustedes la arreglan. Y ahí fue cuando él llegó y dijo, no, háganse encargo. En ese tiempo creo que estaba de capitán Arturo, es que estoy ahí, sí, Arturo o don Pacho Barbosa eran los capitanes cuando el padre Torres llegó y nos dijo, "Ta". Ya. Y eso ahí llegó y nosotros empezamos a organizar la capilla, a hacer bazares, Sí. a hacer rifas, a hacer, bueno, actividades y, bueno, todo eso se formó y cogimos la capilla y la hizo Messi. Vaya, Claro, sí, yo la vi, está súper hermosa. Y yo también la vi antiguamente cuando el techo estaba que se caía, terrible. está, Era hasta peligroso entrar. sí, Pero ahorita yo la vi, estaba muy no, bonita. La sí, pintura, las imágenes, el piso, no todo. todo, todo. Eso fue gracias, hace unos 30 años tal vez, que Marta Salgado, la dueña Del Colegio del Santana. Colegio Santana, ella nos donó 5 millones de pesos. Nos donó y sí, eso fue algo bueno que a nosotros nos llevó de y De ayudas para que ustedes sí, de pudieran ayuda. continuar. Hilda Palacios, la de los ositos, Sí. ella también nos aportó 3 millones de pesos en esa época, pues Eso era harto. eso era valía. Y nosotros ahí con el esfuerzo de hacer actividades, llevar en bazares, ahí en el portal de la iglesia, llaneras, bueno, hicimos cualquier cantidad de cosas ahí y yo, yo me siento contento, Contentos. me siento feliz por algo que aporté. Hay un legado, hay un legado. Hay un legado que eso va a quedar. Y al día de hoy, ¿cómo está esa hermandad? Estamos muy bien. Bien, ¿no? Ahorita ¿Cuántos son? ¿Siguen somos siendo? 14. 14. 14, ahorita estamos 14. En un tiempo cuando yo empecé a cargar, habíamos 8, únicamente los cargueros, y cuando faltaba alguien, le voy a contar una historia. Mire. Y esto es para que quede aquí. En ese tiempo, hace 40 años, más o menos 40, nosotros todos los días, que era el jueves, viernes y sábado, porque en ese tiempo el miércoles no había procesión. Y son cositas que aquí en el pueblo muchos no saben.
no había procesión. Y nosotros, mire, llegábamos borrachos a cargar. ¿Y sabe quién nos puso la letra así? Decir, con todo respeto, ¡tim! Mi papá. Los cogió a todos y les dio cartilla. Ya, todo. Y él no era el que mandaba ahí. El capitán, ¿no? No, él no era el capitán, era el segundo. Sí. Y llegó, dijo, no, en ese tiempo el capitán era Arturo Gutiérrez. Y llegó y dijo, así, con el respeto, Sí, él siempre decía, estos eran pendejos. Era la palabra más grande que él tenía en esa época. Es un gran pendejo. ¿Sí? Mire, nosotros estábamos tomando cerveza en una parte y por el camino vistiéndonos, colocándonos, mire, y eso aquí es solo supo el pueblo. Ya. Pero mire, yo lo digo, porque yo lo viví. Y yo sí digo lo que es. Y eso quiero que mire, si algo tengo, es honestidad. Y soy así. Digo, lo que he sido, pero digo, Y las personas que decían cuando vieron a su papá todo furioso. Mire, a ellos lo respetaban. A ellos sí lo respetaban porque... Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, Papá. fue algo tan especial. Ese día nos cogió a todos, al capitán que era don Pacho. Pacho nos cogió. Ay, ¿Cómo se les ocurre? ¿cómo así? Estuve. Nosotros para hacer la exclavación ahí, y yo no estaba en ese tiempo para hacer la exclavación, Sí. pero estaba Secundino, estaba don Pacho García, bueno, los que hacían la exclavación ahí. Y nosotros por el camino. Y desde ese día, mi papá llegó y yo. No, ¿Y si cambiaron? ¿Y si cambiaron? Totalmente. ¡Ay! ¿En serio? Mire, totalmente. Yo día, ustedes aquí no se vuelven a tomar una cerveza hasta que no se haga todo. Se haga todo. Tan pronto termine, todo, Pueden hacerlo. pueden hacer lo que se les dé la gana. Hártense, hagan lo que quieran. Pero ya, aparte. Sagrado. Mi papá dejó ese. Y él sí fue el que puso por encima del capitán. Y la comunión. Sí. La Santa Comunión. Sí. Y que, o sea, terminara la misa, descargaban y iban a comulgar. Sí. Pero comulgar borrachos. Comulgar borrachos. Nosotros no podíamos comulgar. No. Mi papá sí. Él sí llegaba, porque él sí. Él estaba en sano juicio. No, él era a nosotros sí. Mira. ¿Diana? Sí, Diana. Ay, Mire, no. yo tengo tantas historias y tantas cosas en la vida que... Y ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios
y todos los días simplemente yo el Santo Rosario. Ujú. Todos los días el Santo Rosario. Y por la noche llegar uno y arrodillarse ante Dios Sí, y pedirle perdón por los errores cometidos y decir gracias por un día más sí, claro. y por todo lo que me han dado. Yo sigo y yo soy así.